oportunidad que nos da estar delante de su presencia en cada momento. Y ahora estamos aquí, ¿verdad? Congregados como sus hijos, como su iglesia. Hemos adorado al Señor y ahora nos postramos delante de Él. Continuamos, ¿verdad?, en esa actitud reverente para recibir su santa, bendita palabra. Me gustaría que fuéramos al libro de Hebreos, capítulo 5, disculpen. Y vamos a leer allí el verso 13. Amén. Lo tengan ahí. Y dice la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Dios bendiga su palabra, amada iglesia. Podemos tomar asiento. Y el tema de este mensaje es la segunda parte del discernimiento que estuvimos ministrando sobre eso el jueves pasado. Y como parte de la introducción del mensaje anterior sobre este tema, les preguntaba que a veces dejamos pasar lo mejor por lo peor. Y trayendo como ejemplo lo mejor, es esas oportunidades que Dios pone en nuestro caminar día a día, pero que por causa del afán, las diversas compromisos que tenemos o aquellos que esté ocupando nuestra mente, las dejamos pasar. Dejamos pasar esas oportunidades que Dios presenta para que podamos proclamar el Evangelio a toda criatura, como Él nos indica. Y quería entonces, basado en esa ilustración, hacerles una pregunta, la cual es una respuesta para sí mismo. ¿Cuántas oportunidades tuvo usted esta semana para compartir con otros el Evangelio? ¿Se ha preguntado usted si en lo que tuvo de semana pudo tener alguna oportunidad genuina, real, para hablarle a alguna persona de Jesucristo? Así que tuvo oportunidades. ¿Cuántas de ellas aprovechó? ¿Cuántas de ellas pudo decir, espérate, que esto es algo de Dios? Porque no es normal que esta persona se haya encontrado conmigo o yo con ella. No es normal que Dios haya permitido que esté cerca de este individuo, de esta persona, para presentarle el Evangelio. Así que yo entiendo que tuvimos oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, ¿cuántas de ellas aprovechamos? Ahí es donde está la clave en nuestra vida cristiana. Así que, en base a esa pregunta, con el debido respeto que les hago, ¿crees tú o usted que es una responsabilidad suya predicar el Evangelio? ¿Lo ve como una responsabilidad personal que debemos de asumir? ¿O lo vemos como algo que le toca hacerlos a los evangelistas? Y si usted no lo sabía, usted es un evangelista. Usted es llamado a evangelizar el mundo. Usted es llamado a evangelizar el mundo que le rodea. Así que, consciente de eso, ¿cree usted que es responsable de predicar el Evangelio? Miren lo que dice el libro de Mateo, y me gustaría que fuéramos allá. El libro de Mateo, capítulo 28, y vamos a leer el verso 18. Y en base a este texto es que debemos contestar esa pregunta. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que Dios le está dando esta encomienda, ¿a quiénes? A sus discípulos, a su iglesia. Así que a Dios nos ha llamado a nosotros a ir al mundo que nos rodea y a ser discípulos. Ahora bien, si no te sientes responsable,
del llamado de Dios en cuanto a evangelizar al mundo. En este caso sería nuestro Puerto Rico, el área que nos compete a nosotros. Si no te sientes responsable, porque a veces no lo sentimos. Pero esto no es cuestión de sentimientos, sino es que es una ordenanza bíblica para todos nosotros como cristianos de ir a ser discípulos a todas las naciones, incluyendo Puerto Rico. Fíjense, amados hermanos, que nosotros somos bien responsables en lo que nos compete a nosotros como personas. Somos bien responsables con nuestros compromisos. Somos bien responsables con cubrir lo que son nuestras contribuciones. Cumplimos con eso. Somos responsables con nuestros hogares. Velamos que nuestros hogares estén bien, esté el alimento, que se pague el agua, que se pague la luz, que si se daña algo buscamos a quien lo arregle. Somos bien responsables en cuanto a lo personal de nosotros. Pero ¿cuán responsables estamos siendo con la verdad de Dios? Y la palabra responsable me llama la atención su significado. Me gustaría saber qué usted piensa sobre responsable. Vamos a ver. ¿Qué usted piensa que significa ser responsable? Muy bien, hermana María, estar al día, ¿verdad?, con todos los compromisos. Hermano Luis, ¿va a decir algo? Correcto, en el tiempo que sea acordado. ¿Ah? Es un delegado. Exacto, cuando algo se me confía, pues uno busca hacerlo mejor. Así que muy buena respuesta. Pero yo encontré un significado. Responsable es que es consciente de sus obligaciones. Fíjate que no dice de aquellas cosas que tú crees que debes hacer. No dice que es consciente de sus obligaciones y actúa conforme a ellas. Así que en cuanto a la responsabilidad del Evangelio, si usted y yo nos sentimos responsables de administrar lo que Dios me ha enviado a hacer, pues eso quiere decir que yo estoy consciente de esa realidad y conforme a esa realidad actúo. ¿Ve? Sé que Dios me ha llamado a predicar el Evangelio. Una de las razones, y esto lo voy a decir con amor, pero nosotros tenemos que sentirnos responsables de traer gente a la iglesia, incluyendo nosotros como pastores, de invitar. Mira, hermano, por favor, te tengo una invitación, que vayas un día, porque de lo demás se encarga el Espíritu Santo. Pero yo me tengo que sentir responsable de traer gente a la casa de Dios, porque yo sé que el mundo se está perdiendo cada día. Es como una ola que sigue creciendo. Pero ante esa adversidad, ante ese momento difícil que atraviesa nuestros semejantes, que muchos de ellas ni cuenta se dan, porque no conocen el orden de los tiempos, pero usted y yo que se nos ha sido revelado, tenemos que velar por ellos. Porque por algún día Dios nos va a pedir cuenta. ¿Qué tú hiciste con lo que yo te di? Y ahí entonces será lo que se llamará entonces el día del Señor, donde seremos juzgados por lo bueno o lo malo. Pero yo tengo que estar pendiente a lo que Dios ha depositado en mi mano ahora que estoy siendo discípulo del Señor. Y hermano, no podemos decir que no hay oportunidades para predicar, que no hay oportunidades para hablarle a alguien, porque cuando usted sale allá afuera, ¿qué es lo que vemos? La mayor cosa de las cosas que vemos son personas. Donde quiera que usted entre hay personas. Así que cuán responsable estamos siendo con la verdad que Dios nos ha revelado. Ahora bien, no es que se pretenda una perfección, hermanos, de que usted diga, pero Pastor Pedro, yo tengo que atender esto, aquello. Y sí, eso es importante.
No es que se pretenda una perfección, sino una acción saludable en lo que usted ha creído. La Biblia dice que aprovechamos bien el tiempo. Y yo creo que hay tiempo para todo, porque la misma palabra lo especifica. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Así que yo tengo que hacer un análisis de lo que está haciendo mi día o lo que está haciendo mi semana. Y Señor, en oración te pido que por favor pongas palabras de sabiduría en mi boca, ponga el discernimiento para que yo pueda hablar tu palabra al perdido. Dame esa oportunidad, te lo ruego. Yo quiero ser responsable con el llamado porque yo sé que un día tú me vas a pedir cuentas. Pero dame la oportunidad y prepárame para que cuando yo me encuentre con una persona que ya tú hayas puesto en mi camino, yo no desaproveche esa oportunidad. ¿Cuántos oramos de esa manera? ¿Cuántos rogamos a Dios por ir y ser pescadores de hombres? ¿Cuántos oramos a Dios para que nos llene de sabiduría? Porque yo sé que si hablo de mi manera, a nadie voy a poder convencer. Pero si hablo por medio de la dirección del Espíritu Santo, que conoce la necesidad del hombre, yo sé que ese tiene el poder para transformar cualquier vida, para convencer cualquier vida, aún la más escéptica. Porque Pablo corría en contra de la iglesia. Él no creía en el Evangelio hasta que se encontró con Cristo. Pues es el mismo Cristo que te ha salvado y te ha enviado. Estamos perdiendo oportunidades, hermanos. ¿Es esta congregación de la cual usted es parte fiel al Evangelio? ¿Estamos comprometidos con el Evangelio de Jesucristo en la tierra? ¿O nos gozamos de los servicios, de los mensajes, pero no me siento identificado con el Evangelio, con lo que Cristo vino a hacer a la tierra? Es parte, mejor dicho, ¿es esta congregación fiel al Evangelio? Esta pregunta, amada iglesia, la respuesta a esta pregunta nos ayuda a definirnos con aquellos que ha sido puesto como una encomienda a la iglesia de Jesucristo. Pablo dijo, hermanos, no me avergüenzo del Evangelio. Él no encontró ninguna vergüenza en el Evangelio, sino por todo lo contrario, llamó a la excelencia del conocimiento. Un hombre que era altamente preparado, todo lo tuvo por basura por predicar a Cristo. Mire el potencial, el valor que Pablo encontró en el Evangelio. Así que Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y estamos hablando de discernimiento. Tenemos que aprender a elegir lo mejor, hermanos. A discernir qué es lo que Dios quiere que yo haga en este tiempo. Qué es lo que Dios quiere, no lo que me está empujando el mundo. No, qué es lo que Dios quiere que yo haga en este tiempo como iglesia del Señor. Y si usted discierne eso, va a entender que lo que Dios quiere es que seamos luz y sal de la tierra. Que comencemos a evangelizar nuestras ciudades a todo aquel que Dios ponga en mi camino. ¿Usted ha visto alguna persona que cuando lo vinculan con algún grupo o alguna organización que no tiene mucha reputación o no es muy bien vista ante los ojos de los hombres, cuando lo vinculan, ¿qué es lo primero que hace? Negarlo. Muy bien, hermana Wanda. Aunque sea parte, lo niega porque se siente ¿qué? Avergonzado. No luce bien si dice, sí, yo soy parte. No. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Las Margaritas. A mí me preguntaban, ¿y de dónde tú eres? De Residencial Las Margaritas.
Ah. Y me empezaban a sacar el cuerpo, hermano. Y yo diría, ¿pero y qué yo dije? ¿Sabe? ¿Qué aspecto estoy dejando yo aquí? Que me están sacando el cuerpo. Y me hacían sentir mal. Pero era que yo no entendía el prejuicio de los hombres. Que por tú ser de un lugar te rechazaban y te ponían la X. Y aquí tú no entras y despégate de mí. Pero yo no me sentía avergonzado de donde yo era. Si de ahí yo era de ahí, yo decía la verdad. Pero era como el hombre actuaba con prejuicio. Y de igual forma en este tiempo, amados hermanos, el evangelio tampoco ha sido muy bien visto por el mundo que nos rodea. Y ahí es donde uno empieza a discernir por qué. ¿Por qué el evangelio tiende a crear cierta oposición cuando se predica? Porque lamentablemente, amados hermanos, el que practica el pecado, cuando usted lo confronta con su realidad, se siente mal con él mismo. Y prefiere que la luz no lo alumbre. Prefiere quedarse tranquilo en su pecado, en su oscuridad, pero no, Dios quiere libertarlo, hermano, porque Dios sabe en qué lugar está y bajo qué esclavitud vive. Aunque se oponga al principio, porque ¿cuántos de nosotros no nos pasaba lo mismo? Por ahí viene el que predica. ¡Ay! Huíanos del evangelio porque nos señalaba. La luz alumbraba nuestras tinieblas, hermanos. Y preferíamos estar cómodos, pero Jesús no prefería eso para nosotros. Jesús quería darnos una vida nueva en Él, una transformación en Él, una vida donde yo pudiera testificar de Jesucristo que liberta, que sana, que salva al perdido y que viene pronto por su iglesia. Eso era lo que Jesús quería y lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, pero también con aquellos a los cuales Él nos envía. Así que el hombre se siente presionado porque la verdad del evangelio lo está confrontando, pero usted tiene que saber eso. Usted tiene que saber que cuando usted le presenta a Cristo a alguna persona, su conciencia lo está acusando, pero no es para hacerlo sentir mal ni culpable, es para que se arrepienta. Y eso tiene que ser parte de su entendimiento para que no se sienta mal, ni tampoco actúe sobre lo que usted está viendo. Así que ellos se sienten presionados y Dios quiere que se arrepientan y sean libres y vengan a Jesucristo, su Señor y Salvador. Pero como les dije, si no entendemos o discernimos esta realidad que cada uno de nosotros también vivió, puede que entonces le demos un mal testimonio al que le estamos predicando. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, que la gracia de Dios nos ayude a predicar a Cristo con amor, con compasión por aquellos que se están perdiendo sin Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, amados hermanos, nos está preparando, nos está comisionando para ir y predicar a Jesucristo. Compartía con mi hermano Edwin hace unos días atrás que Dios puso en mi corazón y me inquietó hablar con mi vecino, a quien amo. Pero yo oré y yo busqué dirección de Dios y lo llamé y le dije, tengo que hablar contigo, y le dije palabras fuertes porque él tenía conocimiento del Señor. Pero aún lo fuerte, cuando se dice con amor, se recibe con amor. Así que si usted tiene un vecino al cual ya Dios lo ha inquietado a predicarle, hágalo. Hágalo con tacto, con amor, pero no lo deje de hacer, porque a eso Dios lo ha llamado, amados hermanos. Así que
como iglesia debemos asumir nuestra responsabilidad. Debemos vivir conforme a esa responsabilidad diariamente. Usted sabe que, amados hermanos, en ocasiones cuando yo estoy en mis horas de trabajo, entran llamadas al centro. Me dicen, tal persona es bien inteligente, brillante. Yo no sé cómo ha tomado estas malas decisiones porque él es tan brillante. Y yo tengo que intervenir. Digo, usted sabe que, con todo el respeto, la palabra dice que la inteligencia es conocer al Altísimo. Pero también dice el libro de Salmos, capítulo 14, verso 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Así que, ¿dónde está la inteligencia, hermanos? ¿Dónde está la inteligencia del hombre cuando la palabra de Dios dice que la inteligencia del hombre está en buscar a Dios? Ahí es que el hombre es inteligente y en verdad tiene sentido, porque Dios es el que creó todas las cosas, y para que el hombre pueda vivir bien, Él es la fuente del conocimiento para el éxito del hombre. Así que, ¿dónde está la inteligencia? En buscar a Dios. Aquellos que presumen de inteligencia, la misma se valida si en verdad busca a Dios. Usted demuestra su inteligencia o su sabiduría si busca a Dios, pero buscar a Dios tiene unas características. La Biblia dice que me buscaréis y me hallaréis cuando lo hagas con todo tu corazón. No puede estar tu corazón segregado en intereses. Nuestro corazón tiene que estar por entero a la búsqueda de nuestro Señor cada día. Así que esta acción demostrará cuán inteligente es el hombre, pero si decide continuar en el pecado, entonces vivirá lo que dice el Salmo 14:3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando no buscamos a Dios, sino que somos arrastrados por las diversas corrientes de este mundo, dice la palabra de Dios que nos vamos a corromper, que nos vamos a desviar, que no va a haber quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice la palabra de Dios, el que no quiere que nadie, dice la palabra de Dios, el que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nuestro prójimo va a cometer errores, al igual que nosotros. Los vemos diariamente en las noticias, los vemos diariamente en los medios televisivos, personas cometiendo errores y a veces hasta horrores. Lo importante es mostrarle al inconverso que no empece su error. Dios es amplio en perdonar. No empece lo que haya hecho en la tierra. Dios es amplio en perdonar. ¿Cuántas personas posiblemente no se han acercado a usted? ¿Sabes qué? Cometí el peor error de mi vida. Yo quisiera hasta morirme. Yo quisiera hasta desaparecer de este mundo. Porque en el momento está viviendo la consecuencia de su pecado. Pero usted tiene palabra para consolar ese corazón que está siendo condenado por el enemigo de las almas, para que siga cometiendo errores y no encuentre esperanza. Pero usted le puede decir, ¿sabes qué? Tú has cometido posiblemente el peor error, pero la palabra de Dios dice que es fiel y verdadera, que Él es amplio en perdonar tu pecado. ¿Estás dispuesto tú a recibir ese perdón de Dios? Arrepiéntete entonces. Así que Dios es amplio en perdonar y que no habrá un sustituto de satisfacción y felicidad genuina para el ser humano. Eso es lo que busca el hombre allá afuera.
Cómo poder satisfacer o encontrar en lo que hace felicidad o encontrar en lo que pueda hacer algo que le dé satisfacción. Pero en lo personal, y yo sé que usted puede decir lo mismo que yo, lo único que a mí me dio satisfacción y felicidad fue Jesucristo. Ahora bien, hermanos, el discernimiento, cuando es práctico, se efectúa como consecuencia de la incorporación de la palabra de Dios a nuestro entendimiento. Es cuando nosotros nos llenamos del verso o del texto bíblico que constantemente estudiamos, que el Espíritu de Dios nos guía. Porque obviamente el crecimiento espiritual es gradual, pero vamos en ese proceso de ir creciendo cada día más a la altura del varón perfecto, nuestro Señor y Salvador. Así que vamos a comenzar a desarrollar discernimiento cuando incorporamos la palabra de Dios a nuestro entendimiento. Esa palabra como único puede ser revelada es por el Espíritu Santo que está en nuestras vidas, que ha sido derramado en nuestros corazones, como dice la palabra del Señor. Cuántas cosas nosotros hemos llegado a pensar de manera incorrecta. Eso nos ha pasado a todos, yo entiendo que sí. Que hemos pensado cosas de manera incorrecta, nos hemos dejado llevar de lo que oímos, nos hemos dejado llevar de lo que sentimos, nos hemos dejado llevar de lo que hemos escuchado de otros o de lo que hemos percibido. Y hemos estado a punto de tomar malas decisiones. Y ahí viene la voz del Espíritu y te dice, detente. La palabra de Dios dice esto. Y te crea conciencia del error en que estás caminando para que te detengas. Diga, no. Tienes razón, Señor. Gracias porque llegaste a tiempo. Porque eso es lo que Él ha prometido, que el Espíritu de Dios nos enseñará todas las cosas que habemos de saber. Así que hemos estado a punto de cometer errores o horrores, pero Dios ha visto nuestro corazón y nos ha dado la salida por medio de su palabra. ¿Cuánto les ha pasado? Así que el Espíritu Santo, conociendo nuestra condición humana, nos socorre con la verdad que nos libra del error que hemos estado a punto de cometer por nuestra debilidad humana, por nuestra fragilidad humana. Así que nos socorre con la verdad de manera que nuestro juicio sea el correcto. Eso es lo mismo que Jesús nos enseña, a formar nuestro juicio, nuestra manera de pensar y juzgar, que sean en base a la verdad que Dios nos ha revelado y no de acuerdo con nuestros pensamientos basados en nuestra carne. Me gustaría que fuéramos al libro de Juan, capítulo 5, verso 30. Y la palabra de Dios dice así, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Fíjense en que Jesús, según el texto, nos está enseñando a que no seamos muy pronto a juzgar las cosas, porque Él dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Él estaba consciente que su vida o ministerio terrenal estaba totalmente sujeto a la voluntad del Padre y no la de Él. Y nosotros muchas veces tomamos decisiones arbitrarias, deliberadas por nosotros mismos. Y aunque a veces no veamos consecuencias, no quiere decir que están bien. Aquellos hombres que encontraron a aquella mujer en un acto de adulterio, dice la palabra,
Allí habían 2 personas, pero solamente trajeron una. ¿Y el hombre dónde estaba? Fue tan hábil, tan audaz que se evadió. Así que el mismo peso de la ley que le querían imponer a la mujer, también le tocaba al hombre. Entonces trae a la mujer reclamando la ley de Moisés ante Jesús, que él es la ley, él es el verbo hecho carne, él conocía la ley. Y le dice, mira, esta mujer fue hallada en el mismo acto de adulterio. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos un acto de pecado grave? ¿Le tiramos piedra también? ¿O nos vamos de rodillas a orar por esos seres humanos? Jesucristo discernió la intención del corazón de aquellos hombres y dice la palabra que comenzó a escribir en la tierra. Y al verla, empezaron las piedras a caer. Y él les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie tiró ni una piedra, porque todos estaban señalados por su pecado. Así que, ¿qué nos compete a nosotros cuando nos toca juzgar algún evento que a todas luces vemos que está mal, que hasta la ley lo condena? Pero ¿y nosotros cómo vamos a responder? Yo me acuerdo una vez que, Jafé no está hoy, pero el fundador Félix Cabrera de esta iglesia y del centro me enseñó algo que a mí nunca se me va a olvidar. Me dijo, Pedro, a tus hijos, cuando los vayas a corregir, procura que ellos aprendan lo que por lo cual tú los quieres corregir. No los corrijas por corregirlos, porque estás perdiendo el tiempo. Que ellos aprendan. Entonces un día yo llegué a la casa y yo veo a Jafet con una cara de tristeza y ¿qué le pasó? Me dice, papá, rompí el televisor. Y rompiste el televisor, era el único que había en la casa. Y dije, pues vente, vamos a hablar. ¿Y qué fue lo que pasó? No, que yo estaba driviando la bola y la bola se salió del cuadro donde estaba driviando, impactó el televisor y lo rompió. Y yo le dije, ¿qué yo te había dicho de la bola? Que no la driviara dentro de la casa. Por esto. Así que esa es la enseñanza, que cuando yo te dé una instrucción, te la estoy dando por amor y previniendo cosas que pueden pasar. Así que tú vales más que el televisor. Olvídate del televisor, después compramos otro. Así que cuando estemos en posición de juzgar, el amor tiene que ser lo que utilicemos para juzgar, pero no el amor humano. Así que, ¿a cuánto nos ha pasado que hemos sabido lo que es correcto, lo que Dios espera que hagamos, pero no lo hacemos? Y no se sienta culpable porque nos ha pasado a todos. Pero es de lo que debemos crecer. Ahora bien, ¿usted sabe por qué no lo hacemos? ¿Por qué muchas veces no hacemos aquellas cosas que Dios nos envía a hacer? ¿Sabe lo que te detiene? ¿Sabe por qué resistes a hacer lo que sabes que debes de hacer? La respuesta es tu corazón. Ese es el que te detiene. Ese es el que obstaculiza que no hagamos la voluntad de Dios. Mira lo que dice Isaías 29, verso 13. Dice, pues, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra,
pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. No es por convicción, no es por fe, no es porque tenemos esa genuina convicción de que Dios es Dios y yo soy su hijo, por lo tanto le debo un respeto, un honor, sino que es algo que se ha enseñado, dice la palabra del Señor. Así que hay cosas que están siendo muy efectivas en alejar nuestro corazón de Dios. Pueden haber cosas en nuestro ambiente o en nuestro haber del día a día que está alejando nuestro corazón de Dios. Y una de ellas, hermano, es el egoísmo. El egoísmo es un elemento fútil que daña al ser humano cuando no se aprende a identificarlo. El egoísmo es centrar nuestras vidas en nosotros mismos. Evalúe cuán centrada está su vida en usted mismo, a tal punto que cuando Dios habla, primero es usted quien aprueba lo que ya Dios ha dicho. Sí, Señor, tú dices eso, pero a mí me toca aprobarlo. Suena fuerte, hermanos. Y a veces nosotros inconscientemente así es que estamos obrando. Y si usted no se siente identificado, pues lo excuso. Y yo no soy quien para excusarlo, pero me refiero a que, pues está muy bien. Pero muchas veces obramos así inconscientemente, que queremos aprobar aquello que ya Dios ha determinado. ¿Quién soy yo para decirle a Dios, déjame ver si yo apruebo lo que tú dices? Esa es la manera en que opera el egoísmo. Así que primero es quien nosotros que buscamos aprobar lo que Dios dice, y eso es una incongruencia, que Dios nos hable de manera que procedamos con obediencia. Esa tiene que ser mi postura. Yo no estoy aquí para cuestionar a Dios, sino para obedecer a Dios. Eso es lo que produce el egoísmo. Otro factor que aleja nuestro corazón de Dios es el enojo. Esta acción es bien vil, amados hermanos. Logra llevar a cualquier hombre a realizar cosas extremadamente dañinas. Es por eso que la misma palabra de Dios te dice y nos dice a cada uno de nosotros, desecha el enojo. Desechar es coger algo que no sirve y echarlo al zafacón. ¿No es así, hermanos? Dios te dice, deséchalo, no te acerques a él, no lo acaricies, no lo contemples, ni lo mires, deséchalos. Inmediatamente tú te estés sintiendo enojado, deséchalo. El enojo es el mismo que aparta tu corazón de Dios. Jonás se enojó porque Dios lo envió a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Se apartó de Dios, se fue huyendo. ¿Y qué hizo Caín cuando se enojó contra Dios? Porque Abel no le había hecho nada a él. ¿Qué tuvo como consecuencia el enojo en el corazón de Caín? Porque Dios no miró con agrado su ofrenda, se enojó. Nosotros no podemos ser prontos para enojarnos, hermanos, porque eso es una cualidad que nos separa de Dios. Eso es un aspecto que daña nuestra relación con Dios y con los demás. Tenemos que desechar el enojo, ser obedientes en cuanto a eso. Así que Caín, ¿a dónde lo llevó su enojo? Como muy bien repito, a matar literalmente a su hermano que no le había hecho absolutamente nada. Pero el enojo de Caín fue tan dañino que apartó su corazón de Dios, a quien literalmente le había traído ofrendas. Por eso Isaías dice, con sus labios me honran.
Caín le había llevado ofrendas a Dios, mas sin embargo se enojó contra el mismo que le había llevado ofrendas, hermanos, pero su corazón estaba muy lejos de Dios, porque cuando Dios le habló y le dijo en Génesis 4:7, si bien hiciereis, ahí le está hablando Dios a Caín, ¿no serías enaltecido? Dios sabía que Caín estaba enojado. Y sabía que estaba contemplando hacer el daño a su hermano Abel. Y Dios interviene con su palabra y dice, espérate, si bien hiciereis, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está tocando a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios le está dando su palabra, que era la salida para que Caín desechara el enojo, hiciera la voluntad de Dios. Pero Caín siguió su propio corazón lleno de enojo y maldad. Pero presumía de traerles ofrendas a Dios. No conocernos, hermanos, es un peligro. No conocernos hasta dónde podemos llegar es un peligro. No conocer lo engañoso que es el corazón. Es por eso que parte de nuestra oración a Dios diaria debe de ser lo que David oraba. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Sé que eso tiene que ser diariamente lo que oremos al Señor. Porque nuestro corazón está siendo invadido constantemente por maquinaciones del mal. Y tenemos que orarle al Señor, crea, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un espíritu que no se aparte al pecado, no se incline al pecado, sino que se mantenga en la verdad. Y todo aquel que participa, dice el texto, y todo aquel que participa. La palabra usada aquí, participa, se refiere en el contexto del texto a aquellos que participan o se alimentan constantemente de la leche. Estoy haciendo referencia a Hebreos. Así que cuando participan, es que participan de las doctrinas básicas del Evangelio, de la palabra del Señor. A estos el autor del libro de Hebreos le llama inexpertos, porque están participando de lo básico, se han acostumbrado a consumir, a apropiarse de las cosas básicas de la palabra. O sea, una persona que no es diestro en la aplicación de la palabra de Dios es al que él llama inexperto. Como lo puede ser un obrero que no domina muy bien ciertas herramientas de su trabajo. Ve la comparativa. Puede ser que vaya al trabajo, pero no sea un experto en lo que haga. Esa es la comparativa cuando el autor del libro de los Hebreos dice inexpertos. Cuando me gustaría leer el texto para ubicarlos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Ahora bien, Pablo dice en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El libro de Hebreos dice que aquellos que participan de la leche son inexpertos. Pero ahora Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que hay un contraste ahí. Hay algunos que se acostumbran, se conforman
con las doctrinas básicas del Evangelio. Pero Pablo te está diciendo y me está diciendo, no, procura con diligencia, toma acción responsablemente para que te presentes a Dios como uno aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que cuando un estudiante va a pasar de grado, tiene un año completo para hacer ¿qué? Evaluado. ¿Y cómo lo evalúan? Tiene que hacer exámenes, ¿verdad? Los muchachos que son estudiantes, tiene que hacer proyectos de investigación muchas veces. Y cada proceso se supone que lo vaya preparando para que al final del curso sea que aprobado. Pero ¿qué pasa si en ese año ese estudiante no estudió? Perdía el tiempo viendo televisión o haciendo otras cosas. ¿Qué pasa cuando vaya a ser evaluado finalmente? Posiblemente sea desaprobado, porque perdió su tiempo en lo que Dios lo envió a hacer en este sentido. O sea, no procuró con diligencia presentarse delante de Dios como un obrero aprobado. Así que nosotros como creyentes, con mucho tiempo en la congregación, pero Dios está diciendo, tienes que presentarte delante de mí como un obrero aprobado, que usa bien, que usa con precisión la palabra de verdad. No te debes seguir conformando con lo que ya sabes, cuando tienes mucho más conocimiento para aprender. Ese es el mensaje que Dios quiere que nos llevemos en esta noche. Tiene que haber un interés por parte de la iglesia en buscar aprender lo que Dios nos ha revelado, para usar la palabra en la aplicación de nuestras vidas. De no hacerlo, amados hermanos, estaríamos siendo desaprobados. Un cristiano maduro espiritualmente tiene un carácter de humildad, porque eso es lo que produce el conocimiento de la palabra. No orgullo, no vanagloria, sino humildad. Porque la palabra de Dios te está señalando constantemente lo que nosotros somos, para que nos arrepintamos. Qué pecador, qué hombre imperfecto, qué hombre débil tiene argumentos para presentarle a Dios y a cualquier otro hombre de su grandeza. El que lo hace por ignorancia, porque no ha conocido la verdad. Pero aquel que se le ha revelado la gracia, se supone que viva todos los días de su vida humillado bajo la poderosa mano de Dios. Porque ahí es donde él puede ser exaltado, cuando se humilla. Pero cuando carece de humildad, entonces el orgullo es lo que lo va a comenzar a dominar. Y eso no demuestra crecimiento espiritual de ninguna manera, amada iglesia. Me gustaría que fuéramos al libro de Filipenses. ¿Se pueden poner en pie, por favor? La palabra discernimiento significa juzgar bien entre el bien y el mal. Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. Aquí la oración de Pablo era un propósito en enfatizar que su oración a favor de ellos era con el propósito de que su amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pero este amor al cual Pablo está orando al Padre es el amor ágape, el amor de Dios, que solo puede ser producido en el corazón del hombre por Dios. Es el amor ágape que fue derramado en nuestros corazones, como dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que, si usted comprendió lo que el apóstol Pablo escribe a los filipenses,
es que todo lo que hagamos lo debemos ver a través del amor ágape de Dios, el cual no es humano, o sea, no es egoísta, sino el que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Cuando vemos una persona que está asumiendo un mal comportamiento, cuando vemos una persona cargada de ira, ¿cómo Dios quiere que usted lo vea? ¿A través del amor humano, del sentimiento humano, o a través del amor ágape de Dios? Es el amor ágape de Dios que nos lleva a decirle Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su único Hijo a salvarnos a nosotros de todos los problemas que han venido a tu vida como consecuencia del estilo de vida que llevábamos en el mundo. Y lo ha hecho porque nos ama a cada uno de nosotros con amor eterno. El amor ágape de Dios nos ayudará a saber si nuestras decisiones son justas ante Dios o no lo son. Filipenses 1:10-11 dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amada iglesia, con esto termino. Si usted y yo no nos ocupamos de lo que Dios nos ha enviado a hacer, literalmente estamos perdiendo nuestro tiempo, por más que usted piense que pueda estar haciendo. Lo importante es discernir esa verdad para que el enemigo no gane ventaja alguna sobre nosotros como su iglesia. Las instrucciones están claras. Ahora bien, ¿procurará usted con diligencia presentarte delante de Dios como un obrero aprobado que sabe usar bien la palabra de verdad? Esa es nuestra encomienda. Oremos, iglesia. Señor y Padre bueno, te doy gracias por este tiempo donde tu palabra ha sido expuesta a nuestros corazones. Yo soy solo un ser imperfecto que por tu gracia me has llamado a servirte. No soy nada, Padre. Tú me comparas como la flor del campo que hoy está y mañana no está. Pero tú vives y permaneces para siempre. Por lo tanto, Señor, seas tú guiando a tu iglesia. Seas tú dirigiendo a tu iglesia en estos tiempos que nos ha tocado vivir, que tú los llamas tiempos peligrosos, Señor. Porque el mal se ha levantado. Pero la palabra de Dios dice que aunque el enemigo se levante como río, Jehová plantará bandera. Somos tu iglesia, somos tu cuerpo, Señor. Somos tus elegidos, padres. Ayúdanos, Señor, a representarte en esta tierra como digno de tus hijos, Señor. A no perder el tiempo en aquellas cosas vanas que no edifican, que no transforman la vida de nadie, que no producen en nadie una esperanza de vida eterna. Ayúdanos, Señor, a masificar nuestro tiempo haciendo tu voluntad. Por Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, hermanos.